Hoy vamos a continuar con el reto del día 5. Y este se divide en dos cosas, en dos partes. Les voy a dejar el link del video de YouTube que había hecho la vez pasada, ahí en el video para que puedan ver, digamos, si se pierden durante el camino o algo, entonces lo pueden volver a ver porque se divide en dos partes. Y es el perdón. Hoy vamos a hablar acerca del perdón, que es algo bastante como complicado y que tal vez no hemos hecho constantemente. Hola Lore, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Lau, hola a todos. Entonces hoy vamos a hablar acerca del perdón. Entonces, ¿cómo se divide el reto? Se divide en dos. Uno es en el autoperdón y dos, perdonar a alguien más. Entonces son dos ejercicios que me gustaría que lo pudieran hacer hoy, así sea un ejercicio hoy, pero digamos, sobre todo con lo del perdón, puede ser durante varios días o pueden ser varias veces, porque igual este ejercicio es mejor que lo hagan cuando están en privado, cuando estén en un lugar, digamos, en la casa, solos o algo así. Entonces, por eso es que traten de hacer al menos hoy algo de este reto, pero en, digamos, el fin de semana o los siguientes días pueden seguirlo haciendo, porque el perdón es prácticamente una ciencia, digamos, perdonarnos y perdonar a los demás, como que es un regalo muy grande que pues Dios nos dio, pero es complicado. Entonces, primero, la primera parte que vamos a hacer es el autoperdón. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, ahí en el tablero les escribí hacer una lista continuando con las frases me perdono y me acepto. Entonces, ¿cómo así? Entonces, por ejemplo, uno dice, me perdono cuando no sigo mis valores, digamos. O me perdono cuando digo que sí y quiero decir que no. Digamos, ustedes escriben como que se perdonan a ustedes mismos por hacer algo de pronto que no quieren o por ser algo que ustedes de pronto no realmente no quieren ser. Y después, abajo, dicen me acepto. Entonces, me acepto cuando no sigo mis valores porque a veces no puedo pues, seguir como esa línea de los valores. O me perdono cuando digo sí y quiero decir que no y me comprendo. Entonces es como un proceso de aceptación porque a veces pues nos damos mucho látigo, a veces como que hacemos cosas que van en contra de nuestros propios valores, contra de nuestros principios y eso es lo que nos genera sufrimiento. Entonces, la idea es saber que si cometimos errores o algo, pues en ese momento pues fue como la decisión que nosotros tomamos, está bien, pero pues después de ahora en adelante pues la idea es o sea, no ir en contra de nuestros principios, porque eso es o sea, como ser infiel con nosotros mismos y la idea es poder mm, ser fieles a nosotros, a nuestros principios, pero si nosotros hemos ido en contra de nuestros principios, pues lo que importa es decir, bueno, me acepto, está bien y me perdono. Como que voy a tratar o me voy a prometer no ir en contra de mí y de mis principios, pero me perdono. A veces, no sé, como que nos damos mucho palo y nos damos mucho látigo y la idea es perdonarnos, decir, esa decisión, eso lo hice en algún momento de mi vida, pero eso no significa que yo sea o una mala persona o que, no sé, o que mis principios de pronto estén mal, sino que es como aprender a manejar eso. Entonces, ese es el primer ejercicio, el autoperdón. Entonces, obviamente esa lista como que se va a ir, o esas cosas se van a ir pensando en los siguientes días también, que uno se acuerde como, ay, yo hice esto en algún momento y sé que tengo que perdonarme por esto. Ahora, la segunda parte es aquí, ya les muestro, aquí es perdonar a los demás, que es, bueno, en este reto yo me basé en Papa Jaime, que no sé si recuerdan a Papa Jaime, que es el señor que creo que aquí, bueno, les voy a reproducir un momentico aquí el video, que él recogió a varios niños en los años 80 de las calles de Colombia, de las alcantarillas. Estos niños vivían en las alcantarillas en condiciones muy duras
y pues digamos niños que fueron abandonados, niñas pues que eran violadas, eh, vivían en condiciones totalmente diferentes. En esa época pues la policía se metía a las calles ahí, a esos lugares y les prendía fuego para que se fueran. Papá Jaime lo que hizo, Papá Jaime, o sea, la profesión de Papá Jaime, de este señor, él era, él es geólogo, creo. Él trabajaba para Ecopetrol, para una de las empresas más grandes de petróleo de Colombia. Y el señor pues era muy estudiado, pero no en nada con respecto de caridad ni nada. Él era una persona, sí, o sea, como nosotros que tenemos nuestras cosas, pero hasta ahí, o sea, no era ni psicólogo ni nada. Pero él sintió mucha compasión cuando vio que un día una niña, él iba en el carro y una niña se lanzó a coger como una caja que había en el piso y la atropelló un camión, la atropelló como un bus y la niña pues murió al instante y él estaba mirando, o sea, él iba manejando y vio eso y se dio cuenta que lo que la niña quería ni siquiera era la muñeca, sino la caja. Entonces, para él fue muy impactante ver eso y por eso fue que él empezó a meterse a las alcantarillas a sacar a estos niños. ¿Por qué les digo esto? Porque él ha rescatado a miles y miles de niños de las calles y los ha sanado. Entonces yo digo, si estos niños que han vivido en condiciones tan difíciles, niñas violadas, niños súper maltratados, y los ha sanado porque muchos de estos niños han inclusive viajado fuera del país, han estudiado fuera del país, consiguen su esposo, su esposa y mantienen una vida bien. Ellos primero tuvieron que haber perdonado. Si ellos no hubieran perdonado, no habrían podido tener una vida normal. Y eso fue lo que se basó Papá Jaime. Entonces yo digo, si para una persona en condiciones tan difíciles eh, se sanó, digamos, si estas personas se sanaron, para las personas que probablemente no hemos vivido condiciones tan duras, yo sé que también vamos a poder sanar nuestras heridas. Entonces, ¿qué dice Papá Jaime? Que es perdonar. Perdonar es recordar sin dolor. Cuando uno recuerda a una persona sin dolor, es que hemos perdonado a la persona, no es perdonar, digamos, hay mucha gente que dice como que perdono, pero no olvido. Mm, no es olvidar, porque digamos, uno no puede olvidar a las personas, no puede olvidar a las situaciones, así pasen muchos años y sobre todo cuando es una herida muy profunda, no se olvidan a las personas, es poder recordar esa situación a esa persona, pero recordarla sin dolor, eso es el perdón. Entonces, ¿qué es lo que hace Papá Jaime? Y esta técnica la usaba con ellos. eh, y si esta técnica le funciona a estos niños, pues yo creo que para nosotros también, a nosotros también nos va a funcionar. A mí me funcionó, la verdad, a mí me funcionó esta técnica, pero como les digo, esta técnica sobre todo, digamos, en este ejercicio, pueden traer a la mente a varias personas, porque no tiene que ser solamente una persona, pueden ser varias personas, pero una por una, ¿sí? Y pueden hacerlo durante varios días o cuando ustedes sientan que es necesario en su cuarto o en un lugar donde estén a solas para poder hacer eso, que no tengan interrupciones. Entonces, ¿qué es lo que dice a él? Primero es identificar a la persona. Entonces, como que la traen al entrecejo, decía él, como la traen al entrecejo, inhalan y exhalan. Y cuando exhalan, sueltan del miedo al amor, decía Papá Jaime. El segundo paso es traer la mano derecha al corazón y le repiten estas palabras pensando en la persona. Lo siento mucho, perdóname, te quiero desde el fondo de mi corazón, gracias por haber existido, hoy te libero y te dejo en manos de Dios. Y el tercer paso es inhalar, sonreír y exhalar. Esos son los tres pasos sencillos que es la técnica de Papá Jaime para el perdón. Entonces, ya saben, primero identifican a la persona, inhalan y exhalan, pero sin miedo, sin dolor. Después, el segundo paso, traen la mano al corazón y dicen, lo siento mucho, perdóname, te quiero desde el fondo de mi corazón, gracias por haber existido, hoy te libero y te dejo en manos de Dios.
Y el tercer paso, inhalas, sonríes y exhalas. ¿Por qué es tan importante la sonrisa? Porque esa información se la manda al cerebro y le va a decir como no está pasando algo malo. Esto es algo bueno que está pasando y yo estoy amando a esa persona. A veces para nosotros es difícil pensar como yo por qué le voy a decir a esta persona que me hizo tanto daño que lo siento y que me perdones y que te quiero desde el fondo de mi corazón si me hizo tanto daño. Con el espiritismo nosotros nos damos cuenta que las vivencias que tenemos con otras personas no son casualidad, no, o sea, las cosas no pasan porque sí, y las personas con las que nos hemos encontrado no han estado ahí porque sí. Entonces, así sea difícil, tenemos que pedirle perdón a estas personas porque seguramente en un pasado como espíritus nos hemos encauzado. Entonces, esta técnica que usaba Papá Jaime, como les comentaba, es una técnica que le funcionó mucho a él. Y bueno, yo les voy a dejar también en el video que les voy a mandar, les voy a dejar también el link de este video del otro que les puse ahí, que son los primeros videos que hice del reto del día 5 para que vean mejor el tablero y eso, porque estos ejercicios de perdón, pues lo que les digo, me gustaría que lo pudieran hacer al menos hoy uno, digamos, uno de autoperdón y uno de perdonar a los demás y que los siguientes días puedan hacer también ese ejercicio de perdón, porque igual es bastante complicado, digamos, es difícil perdonarnos y perdonar a los demás. Entonces, no sé cómo les parezca el ejercicio, si fue muy enredado mi explicación o si fue más o menos clara, porque yo sé que es difícil, digamos, este ejercicio sí es complicado, este ejercicio es uno de los más complicados de todo el reto, pero por eso es reto. Perdonarnos a nosotros, porque a veces creemos que hacemos cosas que no nos enorgullecen, y pues si ya cometimos los errores, o sea, obviamente uno no puede, digamos, los errores también nos ayudan para afianzar que somos nosotros y que, no, digamos, cuáles son nuestros valores, que no toleramos de las personas, que toleramos, porque a veces uno permite que las demás personas pasen por encima de uno por no como afianzar bien esos valores o esos principios que uno tiene. Cuando uno ya empieza a afianzar esos principios que uno tiene, uno ya le va a decir a las personas, mira, mi límite es este. Yo no voy a permitir que tú pases por encima de mis límites y de mis valores y de mis creencias. Entonces, está bien equivocarse, está bien, digamos, cometer errores, porque pues todos tenemos que cometer errores. La cosa es que a veces, digamos, en la vida, desde el colegio, desde pequeños siempre nos dicen a nosotros que no podemos equivocarnos y que equivocarnos está mal. No está mal equivocarse, lo que importa es, bueno, identificar el error y tratar de no seguirse equivocando y ya va a llegar un punto en que uno dice, no, o sea, mis creencias son estas, yo no voy a permitir que yo misma o yo mismo o los demás pasen por encima de mí y por eso es que tengo que afianzar mis principios y mis valores, pero para eso hay que sanar, hay que perdonarnos y también perdonar a los demás. Y como les digo, Papá Jaime dice que perdonar, o sea, realmente uno sabe que perdonó a alguien cuando recuerda sin dolor, cuando recuerda o esa situación o cuando recuerda a esa persona sin dolor. Es muy difícil, yo sé que es muy complicado, pero como les digo, si él sanó a esos niños, yo estoy segura que nosotros también nos podemos sanar, que probablemente no hemos tenido situaciones tan duras, pues espero yo que nadie haya vivido una situación tan difícil como la de esos niños, pero si esos niños se pudieron sanar y ahorita, pues no sé, muchos han estudiado en Europa, han tenido familias, ya, digamos, han podido superar todo ese dolor, digamos, aparte del abandono vivir en condiciones muy difíciles en las calles, pero si ellos pudieron sanarse, yo sé que nosotros también vamos a poder sanarnos de a poquito. Eso es un proceso. Por eso es que quiero que este ejercicio lo repitan varias veces y por eso es que les voy a dejar el link del videito ahí para que en, cuando les mande el link del video, cuando ya lo suba, les voy a dejar el link del video para que lo puedan repetir varias veces. No sé si alguien quiere decir algo.
No, pues intentarlo hoy, así no sea fácil. Creo que, em, pues a veces uno se pone a pensar y dice, no, pero yo no tengo a quien perdonar, pero de pronto un jefe, de pronto un amigo lejano, algo que de pronto nos dejó algo en el corazón, pero uno no lo recuerda. Entonces yo creo que es como pensar hoy qué me ha dolido, qué me dolió que me hicieron y soltarlo. Pienso yo, no sé. Sí, hay personas que de pronto no recordamos, pero no hemos todavía perdonado. Digamos, algún amigo de la infancia, o lo que tú dices, algún jefe, o alguna persona, no sé, que de pronto uno no, con la que uno no se hable, pero que uno, así uno sienta como cierta como cosita por esa persona, como yo no me hablo con esta persona, pero siento como cierta cosa con esas personas, hay que buscar perdonarlas. Entonces, eso también es, gracias por el comentario, Lore, es cierto, digamos, a veces no sabemos a quién perdonar o inclusive a nuestros mismos padres, porque con el taller que yo hice el que día acerca de las heridas emocionales, eh, muchas veces traemos esas informaciones de nuestros padres y, digamos, tenemos ciertas actitudes es por nuestros padres. Y inconscientemente hacemos las cosas creyendo que son nuestras, pero son patrones de comportamiento que hemos heredado. Por eso es que, pues yo insistí en que pudieran ir al taller, porque cuando uno ve esas heridas, uno dice, ay, sí, o sea, como que esto no es algo que yo soy, sino que yo lo heredé. Y ya uno empieza a dejar esos patrones de comportamiento, pero tampoco es decir como, ay, fue culpa de mi mamá, fue culpa de mi papá. No, es perdonarlos porque ellos nos educaron como ellos, con la información que ellos tenían. Que, digamos, ellos también, o sea, no son culpables, digamos, por decirlo de alguna manera, porque ellos también recibieron un trato de sus propios padres. Entonces, buscar también, digamos, en el ejercicio ahorita de sanación, si tienen alguna persona en específico, perdonen a esa persona y si no, también pueden hacerlo con los padres, porque es complicado, digamos, hacerlo a veces con los padres también. No sé si quieren comentar algo más sobre este reto o cómo les fue ayer, cómo les fue, cómo se han sentido en estos días con este reto. Digamos, sé que poco a poco se va complicando, pero pues digamos, estoy contenta de tenerlas aquí. Quiero seguir haciendo estos espacios para que podamos seguir así hablando. Pues las próximas veces me gustaría que, de pronto no en el reto, sino en otros espacios, que fuera para que hablemos de otro tema, de otras cosas, pero que se puedan abrir un poquito más. Entonces, no sé si les parece buena idea eso, y cómo se han sentido en el reto, si ha sido complicado, si ya están aburridas, si están cansadas o si les ha parecido bien. A ver, quiero escuchar a alguien. Bueno, los veo súper callados, está bien. Yo me imagino que también tienen sus ocupaciones, sus cosas por hacer. Espero que hoy, bueno, les quería preguntar, mañana que es sábado, ¿quieren que hagamos esta sesión a esta misma hora o una hora más tarde? O está bien. Yo a las 7. Tú a las 7 puedes. No, yo a las 7 tengo clase. O sea, Ese es ok. Y Amalia y Marilyn, ustedes, digamos, una hora más tarde pueden o ahorita está bien. Yo estoy bien una hora más tarde, no tengo clases y está bien. Yo también preferiría que fuera una hora más tarde. Gracias, Laurita. Listo. Sí, porque pues mañana es sábado y me da pena hacerlos levantar tan temprano. Judy, ¿te parece bien Eh, una hora más tarde, Judy? sí, una hora más tarde podría ser. Pero mi comentario que quiero dar es que con respecto al tema de hoy, bueno, al reto de hoy, sí, a veces es difícil, ¿cierto? Difícil a veces perdonar cuando las personas le han dejado de pronto huellas en el corazón a uno. Pues, o sea, cosas que de pronto, pero bueno, lo importante es que aceptar y que todas esas experiencias que uno tiene es por algo. Así como tú lo decías, cuando uno conoce la parte espiritual, le ayuda a uno mucho, porque uno se llena de muchos resentimientos y de venganzas de pronto, y, y que no le lleva a uno a nada, realmente.
O sea, realmente el que sufre es uno, no la persona que le hizo el daño a uno. Entonces, no, bendiciones a esa persona y decir, bueno, sabrá Dios qué le hice yo por allá atrás y para adelante, para adelante. Entonces, y con respecto al reto de ayer, pues no lo pude hacer mucho porque pues le pedía a muchas personas que me dijeran qué era lo bueno y lo malo, pero cuando dicen lo malo, pero como que no se atreven a decirlo, entonces me quedé esperando. Ay, gracias, Judith. Sí, es que claro, para las personas es difícil decirle a uno como, ay, usted es así, claro, porque no es fácil. Y con respecto a lo que tú dices, sí, digamos, por eso es que pues yo estudio la parte espiritual y me gusta hacer los videos, porque es que, por ejemplo, el espiritismo es un consolador, consuela los corazones porque nos da un porqué de nuestro pasado como espíritus. Entonces, a veces cuando uno ve que alguien le hace daño a uno, uno dice, pero ¿por qué esta persona es así conmigo? ¿Por qué esta persona me hizo daño? ¿Por qué? El espiritismo nos ayuda a comprender un poquito eso, digamos, no nos dice, bueno, sino, o sea, nos como que nos explica más o menos el porqué del pasado como espíritus y ya uno no sé si, o sea, como que no recuerda con tanto dolor a las personas, sino que empieza a comprender un poquito más las leyes universales y ya como que lo que decía Judith, como que uno como que empieza a darse cuenta de que uno tiene como un pasado con esa persona como espíritu y que todo obedece como a una ley de causa y efecto. Entonces ya uno como que empieza a dejar de pensar en deseos de venganza y empieza a transformar como esos deseos de venganza en amor y dice como que, o sea, bueno, o sea, yo sé, obviamente a mí me duele lo que me hicieron, pero empieza uno a comprender ese por qué y ya empieza uno como a soltar. Entonces, por eso es que yo me enfoco tanto en el canal, en la parte espiritual, tratando de explicar eso, porque no es tan fácil de comprender. Y pues uno cree que siempre es la víctima, pero nosotros podemos ser a veces las víctimas, entre comillas, de, no sé, de alguna persona, pero en el pasado probablemente fuimos los victimarios. Aquí nos dice don Jaime, no es difícil perdonar, solamente es profesar el amor incondicional, como lo predicaba nuestro hermano mayor Jesús de Nazaret, para que encontremos la verdadera paz espiritual. Hay que perdonar para que seamos perdonados y nuestras energías se mejoren y vibren en una nueva frecuencia. Gracias, don Jaime. Sí, es cierto. Hay que perdonar para ser perdonados. Claro, porque uno obviamente también le ha hecho daño a algunas personas. Así sea, así seamos conscientes o no conscientes de que le hemos hecho daño a alguna persona. Y cuando uno, o sea, uno no puede exigir que lo perdonen a uno si uno no perdona. Y también nosotros como espíritus, en nuestro pasado como espíritus, también debemos pedir perdón. Esto es, o sea, si no es difícil, pero es que nuestro nivel evolutivo es complicado aprender a perdonar porque siempre nos sentimos víctimas. Pero cuando empezamos a darnos cuenta de que hay un porqué de todo lo que nos pasa, ya uno dice, yo tengo responsabilidad en eso que me pasó. Entonces, pues nada, gracias, don Jaime, por ese comentario tan bonito. Siempre es, digamos, seguir las cosas del Maestro Jesús. Digamos, él es el mayor ejemplo de cómo debemos actuar. Cuando uno no sabe cómo actuar, uno debe mirar a Jesús y él es el que le da a uno la respuesta de cómo debe ser. Entonces, pues nada, chicas, chicos, mañana nos vemos una hora más tarde porque acá en Colombia es bastante temprano. Lore, pues sé que de pronto no vas a poder asistir, pero me da pena de pronto despertar tan temprano a las otras personas. Entonces, vale, les agradezco mucho por estar aquí y mañana nos vemos en el reto del siguiente día. Esperemos que podamos perdonarnos y perdonar a los demás. Yo sé que es un ejercicio complicado porque no lo hemos hecho como tan seguido, pero bueno, les mando bueno, aquí dice don Jaime, hay que sacar de nuestro ser el odio, el resentimiento, son los que han dejado huellas y nos marcan en el futuro. Sí, o sea, ahí, gracias. Hay una frase que dice Gandhi, que es que tener rencor hacia otro es como tomarse un veneno y esperar que la otra persona se muera.
porque uno empieza a tomarse ese veneno y como que, ay, tengo ese rencor, ese odio, todos esos sentimientos, pero estoy esperando que la otra persona se sienta mal. Las personas actúan como esas personas quieren actuar. Entonces, la otra persona seguramente no va a sentir lo que nosotros estamos sintiendo porque la persona actuó bajo su libre albedrío. La persona si nos hizo daño, para esa persona no es que nos está haciendo daño. Si alguien nos hizo daño, esa persona siempre ha vivido así. Esa persona, sus principios son esos. Entonces, si nos hizo daño, para lo que nosotros es un daño, para ellos probablemente no lo es. Entonces, a veces uno piensa como, "Ay, quiero hacerle saber que esta persona que me hizo daño, que obviamente uno tiene que como que poner sus límites y por eso es que yo les digo que es importante que cada uno afiance sus principios para no permitir que los demás pasen por encima de nuestros principios y de nuestros límites, porque a veces cuando nosotros permitimos algo es que esas personas pasan por encima de nosotros, porque esas personas viven su vida con sus propios principios y sus propios valores. Y puede que no sean los mismos de nosotros y puede que ellos sientan que no nos han hecho daño. Y para nosotros es un daño muy grande. Entonces, bueno, ahí esa frase de Gandhi, espero que la tengan presente, de que el rencor es como tomarse un veneno y esperar que la otra persona se muera. Entonces, es preferible no tener ese rencor ni esos sentimientos. Y bueno, las personas que no se puedan conectar mañana, igual les voy a seguir mandando el video mañana. Y bueno, espero que me sigan acompañando. Para mí es de verdad un placer y un honor y un orgullo saber que ustedes están aquí. Me honra mucho y de verdad me siento muy contenta de que ustedes estén aquí. Me alegran mucho las mañanas. Estaba un poquito indispuesta, enfermita, me duele todavía la cabeza, pero yo sé que me tengo que levantar por ustedes y eso me da mucha fortaleza y porque es algo por lo que he trabajado durante algunos años y pues eso está dando sus frutos y estoy contenta de que ustedes estén aquí. Me alegran mucho el día, chicos y chicas, porque por ahí también hay don Jaime que es chico. Ah, bueno, entonces les mando un abrazo muy grande y mañana entonces nos vemos una hora más tarde, ¿vale? Gracias, Que estén Laura. muy bien, un abracito para todos. Gracias, Laura. Gracias, Buen Laura. día. Chao.